A continuación, matemática, tercero primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Mauri Alvarado y en esta oportunidad desarrollaré el tema del perímetro en el triángulo, del área de matemáticas. Si en tu casa hay alguna persona con discapacidad, este tema te ayudará a ejercitar las habilidades, destrezas, como la atención, la memoria y el pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón y que si no tienes agua y jabón puedes utilizar gel como lo voy a utilizar yo en este momento. Vamos a darle la bienvenida a la persona que nos acompaña con el lenguaje de señas. Vamos a saludar a Mauricio. Hola Mauricio, gracias por ayudarnos en este espacio educativo. Vamos a empezar el día de hoy con una actividad. Te voy a pedir que por favor, donde estés tú recibiendo o viendo esta programación de televisión, puedas ponerte en pie y vamos a cantar una cancioncita. Pero antes de eso, te voy a pedir que por favor verifiques las actividades que vamos a realizar. Por ejemplo, necesito que cuando la canción menciona el triángulo, tú hagas la señal del triángulo. Cuando menciona el cuadrado, hagas la señal del cuadrado, el rectángulo y el círculo. Ya teniendo las instrucciones previas a esto, vamos a empezar entonces con la canción. Vamos a programar la canción en este momento. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Yo soy el triángulo. Soy un polígono. Tengo 3 lados, 1, 2, 3. Hay muchas cosas que tienen un triángulo. Mira alrededor y ya verás. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Soy el cuadrado. Tengo 4 lados. 1, 2, 3, 4, todos Iguales. Hay muchas cosas que tienen un cuadrado. Mira alrededor y ya verás. Esta es la ronda de las Figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Soy el rectángulo. Tengo 4 lados. 2 son muy grandes, 2 son pequeños. Hay muchas cosas que tienen un rectángulo. Mira alrededor y ya verás. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Yo soy el círculo, no soy polígono, no tengo nada, soy circular. Hay muchas cosas que tienen un círculo. Mira alrededor y ya verás. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Esta es la ronda de las figuras geométricas, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo. Muy bien, sé que lo has hecho muy bien en casa y me has acompañado en esta canción. Ahora entonces vamos a trabajar lo que corresponde al tema de hoy. Previo a eso te voy a pedir que observes todas estas figuras que yo tengo acá. Seguramente tú las conoces y las mencionamos en la cancioncita que acabamos de bailar. Vemos que acá tenemos un triángulo, tenemos un cuadrado y tenemos un rectángulo. Todos de diferentes medidas. Hay grandes, hay medianos y hay pequeños. ¿Tú sabes que con estas figuras podemos elaborar nuevas figuras? Por ejemplo, si yo coloco acá esto, coloco acá el cuadrado y coloco el cuadrado más pequeño en el centro, ¿qué formamos? Perfecto, tú sí sabes. Muy bien, hemos encontrado
una casita. Exacto. Vamos a ver qué más podemos armar con estas figuras. Yo sé que tú en casa estás imaginándote muchas cosas que puedes armar con las figuras geométricas. Veamos acá. Si colocamos un rectángulo grande, un triángulo y dos triángulos pequeños a la orilla, estamos formando un cohete. Muy bien, exacto, estamos formando un cohete. Y así podemos formar muchas figuras con cada una de las figuras geométricas. Las figuras geométricas son básicas para la elaboración de muchos de los dibujos que nosotros realizamos. Ahora vamos entonces a centrarnos en el tema de hoy. Y hoy específicamente vamos a hablar del cálculo del perímetro, pero únicamente vamos a hablar del cálculo del perímetro de un... ¿Qué figura es esta? Exacto, de un triángulo. Muy bien. En la cancioncita que cantamos decía que el triángulo ¿cuántos lados tiene? Tiene 1, 2, 3. Muy bien, tiene 3 lados. Vamos a ver entonces qué es el cálculo del perímetro. Dice que para calcular el perímetro lo vamos a encontrar sumando las medidas de sus lados. Exactamente, cada uno de los lados del triángulo tiene una medida. Entonces nosotros lo vamos a realizar o vamos a encontrar el perímetro de cada triángulo sumando las medidas de los lados. ¿Cómo vamos a saber cuáles son las medidas? Para ello vamos a utilizar algunos implementos que nos van a permitir poder medir. Por ejemplo, una regla. Tú usualmente en casa tienes una regla como esta. Puedes utilizar la regla, puedes utilizar una cinta métrica, la cual la utilizan los sastres o incluso la podemos tener en casa, las modistas también los utilizan, o puedes utilizar un metro industrial, el cual lo utilizan los albañiles, los carpinteros y algunas otras personas que realizan trabajos mucho más grandes. Con cualquiera de estos 3 implementos, tú puedes medir el perímetro de un triángulo. ¿Cómo lo vamos a hacer? De este lado, puedes tú observar que tenemos una tabla de posiciones. No debemos olvidar nunca que la tabla de posiciones es muy importante para la elaboración de operaciones matemáticas. Siempre la unidad y la decena. Entonces, teniendo nuestra tabla de posiciones, entonces ya vamos a elaborar nosotros la medida de el cálculo del perímetro de cada uno de los triángulos. Vamos a empezar por el triángulo grande. Vamos a tomar nuestra regla y empezando desde el 0 en nuestros centímetros de la regla hasta el número 30. Vamos a colocar nuestra regla empezando del número 0. Exacto. Acá, en la esquina de nuestro triángulo hasta el final del triángulo. Exactamente. Este triángulo en la parte de abajo tiene una medida de 31 centímetros. Y midiendo de acá para acá, encontramos que nuestro triángulo acá tiene una medida de 25 centímetros. Ambos lados tienen la misma medida. ¿Sí? A este triángulo le vamos a llamar triángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales y uno distinto. Entonces, ahora vamos a realizar la suma de este triángulo para encontrar el perímetro del mismo. Dijimos que cada uno de los lados contaba con 25 centímetros. Ya colocamos la medida del primero. Yo sé que tú en casa lo estás trabajando en tus hojas de reciclaje, en tu cuaderno o en algún lugar donde estés trabajando tus actividades de Aprendo en Casa. Ahí tú estás elaborando lo mismo que yo estoy haciendo acá. Y eso es muy bueno, porque entonces tú practicando en casa vas a poder entender mucho mejor el procedimiento
del cálculo del perímetro. Ok, dijimos que entonces este lado de acá tenía 25, este también tiene 25 y el de la parte de abajo tiene 31 centímetros. Ahora, para encontrar el perímetro de este triángulo tenemos que sumar. ¿Cuánto es? 5 más 5. Ah, muy bien, son 10. Más 1, 11. Exacto. Entonces, colocamos el número. Colocamos el número 1. Y recuérdate que acá llevamos 1. Que ese número que está arriba es imaginario, ¿sí? Entonces vamos a sumar. 2 más 2, 4. Muy bien. Más 3, puedes utilizar tus dedos para hacer las sumas. Eso es muy importante. Ellos te ayudarán a poder resolver esta operación. Muy bien. 2 más 2 entonces son 4. Y 4 más 3, dijimos 5, 6, 7. Exacto, son 7. Pero ¿te recuerdas que teníamos un número imaginario acá? Sí, era 1. Entonces 7 más 1 son 8. Exactamente. Entonces el perímetro de nuestro triángulo es de 81 ¿qué? Centímetros. ¿Por qué en centímetros? Fue la medida que utilizamos para medirlo. Entonces nuestro triángulo grande tiene 81 centímetros de perímetro. Vamos a hacer otro ejemplo para que tú puedas apoyarte en casa y puedas verificar mejor los conocimientos de este día. Vamos a tomar hoy entonces el triángulo mediano. El triángulo mediano, antes de colocarlo, vamos a tener las medidas que este tiene. Vamos a tomar, en este caso, si quieren, para que podamos aprender con otra medida, vamos a tomar la cinta métrica. Y vamos a colocar siempre desde el número 1, la cinta métrica de la esquina de nuestro triángulo, hasta la esquina siguiente. Y si podemos verificar, entonces, este triángulo tiene 24 centímetros en esta parte. Veamos para arriba. Tiene 17 centímetros y acá también tiene 17 centímetros. Vamos a colocar entonces las medidas de nuestro triángulo. Dijimos que uno de los lados tiene 17 centímetros. El otro, ¿recuerdas cuál era la medida del otro lado del triángulo? Exacto, era 17 también. Y la otra parte del triángulo, ¿cuánto medía? Muy bien, tú sí estás poniendo mucha atención a la clase de hoy. Exactamente, medía 24 centímetros. Utilizamos ahora la cinta métrica para poder medir, para que tú puedas verificar que los conocimientos se pueden adquirir con cualquier utensilio. Entonces ahora vamos a sumar. Vamos a sumar entonces. ¿Cuánto es 7 más 7? Contemos. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Muy bien, sé que tú lo estás haciendo también en casa con tus dedos y es muy importante que lo ejercites de esa manera. Así vas a aprender a tener mucha habilidad en las matemáticas. Entonces dijimos que 7 más 7 era 14. Más 4, contemos, 14, 15, 16, 17, 18. Exactamente. ¿Te recuerdas que habíamos dicho que solo debemos poner un número, que va a ser el número 8? ¿Y qué vamos a tener acá entonces? Un número imaginario que va a ser el número 1. Sumemos entonces ahora las decenas. 1 más 1, 2. Más 2, ¿cuánto es 2 más 2?
Muy bien, son 4. Pero recuerdas que tenemos un número acá imaginario que era el número 1. Entonces sería 4 más 1 son 5. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la medida del perímetro de este triángulo? Son 58 centímetros. Exactamente. Creo que utilizando la cinta métrica o utilizando la regla, pudimos encontrar entonces el cálculo del perímetro. Cualquiera de ellos te pueden servir para realizar esta operación. Vamos entonces con un ejemplo más. Sé que tú me estás ayudando en casa y sé que tú también lo estás trabajando, entonces no tengo la menor duda de que estás elaborando conmigo estas operaciones para que los conocimientos queden mucho más claros ejercitándolo en casa. Ahora vamos entonces con el triángulo. ¿Cuál nos falta? Nos falta el triángulo pequeño, exactamente. Vamos entonces a medir el triángulo pequeño y ese lo vamos a hacer con la cinta métrica o el metro industrial, que también sus medidas están en centímetros. Lo vamos a medir entonces, siempre colocando desde la puntita de acá, el 0 y a la siguiente esquina. Acá nos marca que este triángulo en la parte de abajo tiene 10 centímetros. Veamos ahora el otro lado. Acá nos indica entonces que esta tiene 8 centímetros. Muy bien. Y del otro lado también tiene 8 centímetros. Puedes verificarlo tú en casa, pero acá yo te estoy dando varios ejemplos para que tú puedas hacerlo en casa y verificar las medidas. Vamos entonces ahora a colocar en nuestra tabla de posiciones el valor de cada uno de los lados de nuestro triángulo. Dijimos que uno de los lados tenía 8 centímetros. El otro lado también tenía 8 centímetros. Y el lado siguiente tenía 10 centímetros. Recuerda que acá no hay número en la decena porque solo contamos con un número que pertenece a la unidad. A la unidad pertenecen los números del 1 al 9 y del 10 en adelante ya entran en las decenas. Entonces por eso acá no tenemos ningún número. Vamos a hacer entonces ahora la suma. 8 más 8. Contemos con tus dedos. Tenemos 8, empecemos desde 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Muy bien, entonces 8 más 8 son 16. Y acá tenemos 0, el 0 no tiene ningún valor, por lo tanto, vamos a colocar el número 6. Y acá tenemos un número imaginario que es el número 1. Ese no lo debes olvidar porque es muy importante para la suma del siguiente número. Y si tenemos un número imaginario acá, que es un 1, 1 más 1, ¿cuánto es? 2, exactamente. Entonces, ¿cuál es la medida del perímetro de este triángulo? Son 26 centímetros. Muy bien. Sé que has entendido tú en casa los conocimientos que te estamos transmitiendo. Tú puedes elaborar triángulos con palitos en tu casa, como este que está acá. Puedes elaborar triángulos con plasticina si cuentas con ello en casa. Puedes elaborar triángulos con paletas e incluso puedes elaborarlos realizando papel entorchado, que para entorchar solo necesitas tener tiras de papel de cualquier papel y lo debes enrollar a modo de entorchar el papel. Con esto tú puedes elaborar triángulos y luego puedes tomar las medidas para poder calcular el perímetro de tus triángulos. Los pegas en una hoja formando la figura de un triángulo y vas a encontrar entonces
para poder ejercitarte. Creo que el día de hoy los conocimientos adquiridos han sido muy buenos. Sé que tú en casa has practicado mucho para poder comprender entonces que el cálculo del perímetro de un triángulo es sumando la medida de sus lados. Tú en tu guía que envió el Ministerio de Educación, que se llama Guía de Autoaprendizaje para el estudiante de tercero y cuarto, en la página número 8 tienes la elaboración de un tangram, que también te va a servir para la elaboración del perímetro. Tú ya puedes elaborarlo, calcular la medida del perímetro de los triángulos, porque ya sabes el concepto de cómo se realiza. Entonces puedes elaborar lo que te solicita en esta guía de autoaprendizaje. Entonces, ahora vamos a ejercitarnos en casa, y eso lo vas a hacer tú en el tiempo que ahora te queda en tus hojas, en tu cuaderno, o donde tú estés elaborando tu material, para luego colocarlo en tu caja de Aprendo en Casa o en tu portafolio. Vas a colocar estos triángulos. Vas a colocar un triángulo que tiene una medida de 10 centímetros en la base y 7 centímetros en cada uno de los lados de la altura, otro de 8 centímetros en la base y 6 centímetros en los lados o en la altura, y 5 centímetros en la base y 3 centímetros en los lados de la altura. Vas a calcular el perímetro de estos 3 triángulos y los vas a elaborar en tu guía, en tu portafolio, en tus hojas, para colocarlo en tu portafolio, en tu caja de Aprende en Casa. Ten presente que debes guardar ahí tus ejercicios y tus trabajos para que cuando volvamos puedas entregárselos a tu maestra, para que ella pueda verificar que has aprendido mucho verificando los programas de Aprende en Casa. Hoy entonces aprendimos a calcular el área de un a calcular el perímetro de un triángulo, que es con la suma de las medidas de sus lados en centímetros. Te recordamos entonces lavarte las manos con agua y jabón, y no olvides, quédate en casa.